Sí, buenos días, amigos, amados hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Ay, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Qué bueno es Dios. Hoy es una mañana muy especial para mí. Nosotros hace ya más de un año conocemos a un joven maravilloso que se llama Pedro y él pues está de visita, su familia está de visita de España. Un aplauso fuerte para ellos. A Pedro ya los papás me van a dar los papás para que yo lo adopte y todo. Lo amamos muchísimo a Pedro y por supuesto a su familia también. Gracias que están con nosotros, gracias a Dios. Bueno, ustedes saben que siempre que traigo una palabra, pues definitivamente, y creo que lo digo cada vez que me paro aquí, y es que voy a compartir con ustedes algo que Dios me ha hablado a mí. Y es que yo pienso que si hay algo que uno puede decir y testificar es cuando nosotros hemos vivido, cuando nosotros hemos pasado la experiencia de lo que estamos hablando. No sé si me explico, ¿verdad que sí? Pero hay como que otra cosa, es otra cosa. O sea, ya tú hablas y sabes lo que estás hablando y lo has experimentado y lo has vivido. Entonces, por lo tanto, yo les voy a hablar a ustedes en esta mañana de algo que yo he vivido. Y el tema de la predicación de hoy es un tema muy interesante. Y antes de entrar al tema, pueden quedarse sentados. Voy a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Te pedimos que tú hables a través de mi mente y de mi corazón y que tú que conoces la necesidad de cada persona aquí, tú les hables a su corazón y suplas una necesidad y sanes y transformes vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hay un tema que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando sobre la eternidad. Y el tema de lo que voy a hablarles en esta mañana se titula El dolor desde la perspectiva de Dios. Ese es un tema, miren, que para mí, que entre nosotros los seres humanos, especialmente si somos creyentes en Dios, siempre es muy complicado hablar del dolor. Y hasta cierto punto, yo se lo digo por experiencia, es como tabú. O sea, porque nos hace hacernos preguntas de Dios y su existencia y nos hace hacernos preguntas también a Dios. O sea, y es el tema del dolor. Y es que, por ejemplo, yo he estado en unas iglesias que en años anteriores que había una mala concepción de que nosotros como creyentes en Cristo, como creyentes en Dios, no podemos preguntarle a Dios por qué. ¿Ok? Incluso me ha sucedido, y yo creo que puedo aprovechar la oportunidad para excusarme con ustedes, porque muchas veces yo he predicado que nosotros no debemos preguntarle a Dios por qué. Nunca. Que mejor le preguntemos para qué es esta experiencia. Y la realidad es que muchos de nosotros, como se trata de Dios, creemos que nosotros no podemos cuestionarle a Él nada. Y yo, hermano, se lo digo, literalmente en una época de mi vida yo creía que un hijo de Dios no podía pasar por un momento de dolor o de dificultad. Yo creía firmemente que como parte de la herencia que nosotros hemos recibido como hijos de Dios, que era imposible que nosotros pasáramos por momentos de dolor y de dificultad. Para mí, se suponía que mientras más yo buscaba de Dios, más espiritual yo era, mientras más cercano yo estaba a Él, mientras más yo leía la palabra de Dios, mientras más lloraba, mientras más yo meditaba en Él, pues yo era más inmune a los problemas, al dolor y a la escasez. Esa era mi manera de pensar. Yo pensaba que era imposible que como hijo de Dios yo pasara por dolor, que yo pasara por tristeza, que yo pasara por momentos de llanto, de dificultad. Y entonces cuando yo comenzaba a pasar por esos momentos, pues yo inmediatamente me hacía un autoanálisis. Y yo decía,
¿En qué yo estoy fallando? ¿En qué le estoy fallando a Dios? ¿Qué hice o qué yo no hice que me llevó a esta dificultad, a este dolor, a esta penuria? ¿Cómo yo he ofendido a Dios que causó este mal en mí? ¿O cómo hice enojar a Dios? Esas eran las preguntas que yo me hacía. Pero ¿saben qué? Que a medida que yo he dedicado mi vida a conocer a Jesús, de verdad conocer a Jesús, realmente a Jesús, yo me he dado cuenta que Dios no ve el dolor y la aflicción de la misma manera que nosotros lo vemos. Me he dado cuenta que a medida que yo más aprendo sobre Jesús y sobre Dios, sobre el carácter de Dios, yo más comprendo que Él ve el dolor desde la perspectiva que nosotros no lo vemos. Que Él tiene un punto de vista respecto al dolor diferente al de nosotros. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, hay historias en la Biblia de personas que eran fieles a Dios, personas muy fieles a Dios, gente que incluso caminaba con Dios, que amaban a Dios con todo su corazón, que vivían vidas ejemplares. Sin embargo, ellos mismos pasaron por momentos de dolor y tribulación. Esta gente pasó por enfermedades, esta gente pasó calamidades, ellos pasaron persecuciones. Ellos pasaron incluso castigos corporales y muchos de ellos hasta la muerte de sus seres queridos. Entonces, puedo mencionarle como ejemplo el mismo Moisés. Moisés, que tanto luchó para que el pueblo viera la tierra prometida, él tuvo que pasar por el dolor de no llegar a ver la tierra prometida. Y por la razón que sea, pues quizás fue culpa de él o no sé. Sí, la Biblia dice que fue culpa de él por algo que él hizo. Pero en realidad lo que importa en esto es que a pesar de toda la vida que vivió Moisés, él pasó por el dolor de no llegar a ver la tierra prometida. Tengo otro ejemplo a José. José, Dios deposita en el corazón y en la mente de José un sueño. Y todos nosotros conocemos la historia de José, todos los problemas, las dificultades que José pasó para llegar a haber cumplido ese sueño. El dolor que él pasó. Otro hombre que para mí es un ejemplo de lo que un hombre casi perfecto en su manera de ser, en su manera de comportarse, en todos los aspectos de su vida era casi perfecto y es Job. Y un hombre que amaba a Dios de verdad. Sin embargo, Job vivió los sufrimientos más atroces que podemos imaginarnos. Entonces, lo que yo puedo ver es que muchas veces Dios a nosotros nos va a librar del horno de fuego. Eso es un ejemplo que estoy usando. Él nos va a librar del horno de fuego, pero va a haber otras veces que Él va a permitir que caigamos en el horno de fuego. ¿Para qué? Para hacernos más resistentes al fuego. Entonces, unas veces Dios a nosotros nos va a dar una autoridad como se la dio a David para vencer al león, vencer al oso y vencer a Goliat. Pero va a haber otras ocasiones donde Él va a permitir que nos metan en el foso de los leones y ahí nosotros vamos a ver su milagro y vamos a ver algo maravilloso Él obrando en nuestras vidas. Pero con todo y eso, ¿por qué pasamos por eso? Esa es la pregunta. Puede ser que la respuesta sea que así nosotros podemos aprender algo del dolor. Puede ser que el que pasemos por el dolor a nosotros nos va a dar la autoridad, nos va a dar poder, nos va a hacer mucho más fuertes y resistentes. También podría ser que Dios está buscando que nosotros seamos más empáticos al dolor de la gente que nos rodea, de los otros seres humanos, al dolor de mi hermano, al dolor de mi vecino, al dolor del necesitado. Quizás, no sé, quizás sea para glorificarse, Él mostrar su gloria a través de un milagro sobrenatural que va a servir como testimonio de lo poderoso y de la autoridad que Él tiene sobre las enfermedades. Mi pregunta es, ¿por qué Dios, siendo un Dios de amor? Y esto es una pregunta, amados hermanos, miren, hubo un momento de mi vida que yo me hice la pregunta, o sea, ¿Dios existe? Y una de las cosas que más a mí me volaba la cabeza y me hacía pensar era, ¿cómo es que un Dios de amor permite que nosotros pasemos por el dolor? Y yo les tengo una mala noticia y es que yo no les voy a ofrecer una respuesta a esa pregunta en esta mañana.
No les voy a ofrecer una respuesta a esa pregunta. Porque es que la realidad es que la Biblia habla abundantemente sobre ese tema. Y nosotros podríamos ofrecer muchas respuestas teológicas a esa pregunta, pero la verdad, la realidad es que no tengo tiempo suficiente para hacer una exégesis del tema y podríamos estar horas y horas y horas hablando del mismo. Lo que sí me interesa a mí en esta mañana es que tú entiendas algo claramente, que entendamos algo claramente. Y es que la perspectiva que Dios tiene de tu dolor y de mi dolor está basada en tres cosas. Está basada en su amor, está basada en su misericordia y está basada en el cumplimiento de las promesas que Él te ha hecho. Vuelvo y repito eso. La perspectiva que Dios tiene de tu dolor está basada en tres cosas: en su amor, en su misericordia y en el cumplimiento de sus promesas para tu vida, para nuestra vida. Veamos pues cómo Dios ve el dolor, cómo Dios ve nuestro dolor, cómo actúa Dios ante nuestro dolor. Y yo no estoy hablando, amados hermanos y amigos, yo no estoy hablando de ese dolor que sentimos cuando se revienta la llanta de tu auto. Yo no estoy hablando del dolor que podremos sentir cuando se nos sobregira la cuenta del banco. Yo no estoy hablando de ese dolor que puede sentir un joven o un estudiante cuando saca una mala nota y tiene que ir donde sus padres a decirle: mira, saqué una mala nota. No estoy hablando de ese tipo de dolor. O sea, no estoy menospreciando ese tipo de dolor. Pero yo en esta mañana no estoy hablando de ese tipo de situación y dolor. Yo me refiero a cómo interactúa Dios con nosotros cuando a nosotros nos dan la mala noticia que nosotros padecemos de una enfermedad terminal. Yo me refiero a cómo Dios ve el dolor que estamos sufriendo cuando nosotros confiábamos en una persona, amábamos a una persona y esa persona abusó de nosotros de niño o niña. Yo me estoy refiriendo a qué Dios siente cuando tienes que recibir la noticia de que tu hijo falleció a causa de un conductor borracho que acabó con su vida. Yo me refiero en esta mañana a ese momento cuando el médico te da la mala noticia que tú acabas de perder a tu bebé, a tu criatura, que tanto anhelaba y que con tanto entusiasmo tú la estabas esperando. ¿Qué pasa con Dios en medio de ese dolor tan intenso y tan indescriptible? En ese momento cuando gritando tú le preguntas a Dios: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué pasa cuando no recibes respuesta? Cuando hay un silencio de parte de Dios. Y yo quiero hablarles de mi experiencia. ¿Me dan permiso para hablarles de mi experiencia? Uno de esos momentos de indescriptible dolor que tanto Nice y yo y mi familia hemos pasado fue cuando a nosotros nos dieron la terrible noticia que nuestro hijo menor, Orville, fue diagnosticado con cáncer. Yo estoy seguro que ustedes como padres, como madres que son, muchos de ustedes, van a estar de acuerdo conmigo que si hay algo que es extremadamente doloroso para nosotros es ver a un hijo muy enfermo y en riesgo de muerte. Eso es brutal. Y uno le repite al Señor: ¿por qué a él? ¿Por qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué mejor no me pasa a mí? Que yo me voy ya yo estoy viejo. ¿Por qué a él en la flor de su vida? Como yo le grité al Señor muchas veces: ¿por qué le pasa esto a Orville? ¿Cómo era posible que Orville, que amaba a Dios con todo su corazón, que Orville, que había entregado su vida a Dios, estuviera pasando por esa situación tan difícil? Para los que no conocen a mi hijo menor Orville, Orville es intenso a la quinta potencia. Él tiene ADHD por ahí para abajo. Pero esa intensidad él la lleva apasionadamente por amor a Dios y al Evangelio. Para que tengan una idea de cómo es Orville.
Este muchacho se fue a estudiar la Biblia. Él terminó y él estudió rayos X, pero él nos dijo a nosotros, no, yo quiero irme a estudiar la palabra de Dios. Y se fue a California. ¿Y saben lo que Orville hacía? Orville agarraba y trabajaba en la semana para juntar dinero para pagarse un bus que viajaba desde Ventura, donde él vivía, hasta Los Ángeles. Para él, durante esas 4 horas que duraba el viaje, poder sentarse al lado de una persona a hablarle del amor de Dios. Ese es Orville. El Orville que se fue de misionero a África. El Orville que se fue una semana a vivir con los homeless de Los Ángeles porque él quería sentir que ellos pasaban y que vivían. Yo quiero compartir con ustedes 3 cosas. Perdonen, amados, pero es que recuerdo esos momentos y me afecto. Yo quiero compartir con ustedes 3 cosas que aprendí de Dios en medio de ese dolor que nosotros vivimos en esa ocasión. Y para explicarlo mejor, vamos a ver un pasaje bíblico que es muy conocido por todos nosotros, por la mayoría de nosotros. Y un pasaje donde nos muestra el dolor y el sufrimiento vivido por una familia que Jesús amaba entrañablemente. Una familia que eran muy amigos del Maestro y con quienes Jesús pasaba su tiempo de descanso. Sí, porque Jesús también tomaba vacaciones. Quiero que lo sepan. Él iba a descansar con sus amigos y él iba a casa de sus amigos a refrescarse. Vamos al libro de Juan, el capítulo 11, dice de la siguiente manera. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba muy enfermo. Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia dijo, y esto, escúchelo bien. Jesús le dijo, la enfermedad de Lázaro no acaba en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, Jesús se quedó donde estaba por 2 días más. O sea, les voy a explicar en otras palabras lo que sucedió. Jesús decidió quedarse unos días más al otro lado del Jordán hasta tal punto que Lázaro falleció. Entonces, como que no entiendo, porque él está diciendo que la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, pero sin embargo se queda allá y Lázaro fallece. O sea, podemos decir literalmente Jesús dejó morir a su amigo Lázaro. El verso 11 dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, le dijeron sus discípulos, si se ha dormido pronto se pondrá mejor. Y ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. ¿Saben qué, amados hermanos? Esto a mí me muestra que los discípulos veían la vida de la misma manera que muchos de nosotros como discípulos de Cristo la vemos. Vemos la vida de una forma limitada y volátil. Como que limitamos la vida, como que la vida para nosotros es este tiempito que estamos aquí en la tierra. Y lo que me sorprende aún más es que ellos, los discípulos de Jesús, ellos andaban con el Maestro. Y a pesar de que andaban con el Maestro, ellos no comprendían que Jesús veía la vida desde una perspectiva eterna. El verso 14 dice, por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Le dijo, cabezones, Lázaro está muerto. No entienden, no han aprendido tanto tiempo que llevan conmigo y no entienden que yo a veces les hablo las cosas así, pero quiero decir otra cosa. Y por el bien de ustedes, agregó el Maestro, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. El verso 17 y 20
paso del 15 al 17 y 20, dice: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. En estas 2 hermanas de Lázaro, nosotros vemos el caso típico de cómo nosotros los seguidores de Jesús a veces pensamos que Dios ve nuestro sufrimiento. La primera que se encuentra con el maestro, dice la Biblia que fue Marta, y me refiero a la misma Marta que en el pasaje de la Biblia que habla de que cuando Jesús estaba en su época de descanso, él fue a la casa de ella y entonces pues Marta era la muy hacendosa y la que se quejaba porque la hermana María estaba a los pies del maestro escuchando las palabras del maestro mientras ella estaba lavando el piso, cocinando y preparando la comida. Y ella se queja, esa misma. Entonces, Marta representa al seguidor de Jesús que ve el dolor desde una perspectiva teológica y me voy a explicar ahora. Marta es el típico seguidor de Jesús que cifra sus esperanzas única y exclusivamente en un milagro sobrenatural de Jesús. Que se niega a aceptar que Dios no haga un milagro. Si vamos al versículo 21 y 22, Marta le dice a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella es la típica seguidora de Jesús que cree en Él, pero solo por lo que ve. O sea, que no entiende que Jesús va más allá de los pensamientos nuestros. Marta, para tratar de arreglar la cosa, le dice al maestro: pero aún así yo sé que Dios te dará todo lo que tú le pidas. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Entonces vuelve otra vez la Marta teóloga, la conocedora de la palabra, la servidora, la Marta ocupada. Y entonces le dice Marta al Señor: resucitará cuando todos resuciten en el día final. Pero Jesús le respondió: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, teólogo? ¿Lo crees tú que todo lo preguntas? Y Marta le contesta: sí, Señor. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Otra vez la Marta teóloga. Yo quiero decirle a ustedes que de la experiencia, volviendo a mi experiencia, lo primero que yo aprendí a través de mi experiencia de dolor, cuando pasó lo que pasó con Orville, es que Dios no ve la vida desde la misma perspectiva que la vemos los seres humanos. Nosotros vemos la vida con un principio y con un fin, pero Dios la ve desde la perspectiva de la eternidad. ¿Qué yo quiero decir con esto? Es que para Dios su prioridad, amados hermanos, es nuestra eternidad. No es lo pasajero de nuestro paso por la tierra. Eso no es la prioridad de Dios. Que la meta de Dios, lo que Dios busca para el hombre es el beneficio de lo eterno. Es tu eternidad. Es mi eternidad, es nuestra eternidad. Que lo más importante para Él es asegurar nuestra eternidad. Y a veces nosotros somos como Marta y somos como María, que nosotros no comprendemos que la intervención de Dios en nuestra vida no se limita al presente, a lo que está pasando ahora mismo. Que nuestra vida, amados hermanos, no está limitada a 70 años de edad, 80 años de edad, 90 años de edad y aquellos que han comido muy saludable y que nunca han roto la dieta vivirán 100. Pero eso no es para Dios lo que es la vida.
no se limita a lo que suceda en este tan corto tiempo a través de nuestro paso en la tierra. Y yo les voy a traer un ejemplo. Los hermanos de esta mañana se perdieron esto. Tan, ta, ta, tan, 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 ta, tan, 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 ta, ta, tan. Hace falta Lee, por eso tú me caes bien, tú eres proactivo. Un aplauso para Lee. Yo lo que quiero es que ustedes vean esto. Yo les quiero decir que no pude comprar una soga más larga porque no me dio el dinero, pero está bien. Yo quiero que ustedes observen esto. Para nosotros, para ti, para mí, la vida se trata de estas 2 pulgadas de cuerda. Este espacio que está aquí de negro, para ti, para mí, esto representa nuestra vida. Pero si esta cuerda saliera por esa puerta y siguiera corriendo hasta Ilemona, y luego hasta Santo Domingo, y luego hasta México, y luego Hawái, y luego Japón, y luego volviera a Europa, y volviera y diera la vuelta 1.000.000 de veces al planeta Tierra, eso es la eternidad. Esto no es la eternidad. Entonces, nosotros visualizamos como que esto ya es la vida para nosotros. Aquí se acabó todo. Esto es lo único que vale. Esto es lo único. Yo tengo que velar por esto nada más. Pero a Dios no le interesan estas 2 pulgaditas de cuerda. Lo que a Dios le interesa sobre ti y sobre mí es la eternidad. Es la eternidad. Es los miles de años que vamos a pasar con Él. Gracias, Lila. ¿La puedes recoger? Gracias. Yo le había hablado de eso. De hecho, los hermanos del primer servicio se perdieron en la ilustración porque se me había quedado la cuerda en el carro. Yo creo que Pablo, el apóstol Pablo, tenía bien claro esa ilustración que yo les acabo de dar. Él lo tenía claro. Por eso él escribió en 2 Corintios 4, 17, 18. 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Son eternas. Entonces, lo primero que aprendí de la experiencia de dolor es que nosotros vemos eso como que ese momentito donde a mí me dijeron la mala noticia, ese momentito de sufrimiento, pero no me doy cuenta que Dios tiene un plan perfecto que tiene que ver con la eternidad de alguien. Lo segundo que yo aprendí durante ese momento tan doloroso es que cuando Dios hace un milagro sobrenatural es con el propósito de Él llevarse la gloria, de Él glorificarse. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Volviendo al ejemplo de Marta y María, en los versos 41 y 42 dice: así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo al Padre: Padre, gracias por haberme escuchado. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esa gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Es maravilloso ver un milagro que Dios lo haga. Dios lo hizo conmigo. En una ocasión a mí me diagnosticaron lupus. Y nosotros oramos y le pedimos al Señor: Señor, haz el milagro. Y Dios hizo el milagro. Y cuando volví al médico estaba limpio de lupus. Y es bien raro que un hombre le dé lupus. Pero a mí me dio. Y Dios me sanó. Pero ¿por qué no lo hacía con mi hijo?
¿Por qué no sana a mi hijo que sí tiene un mundo por delante? Y es que esto a mí me enseña algo muy especial. Y es que nuestra eternidad sigue siendo la prioridad de Dios. Sigue siendo la prioridad de Dios. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que si Dios tiene que dejar de hacer un milagro que muestra su gloria en beneficio de nuestra eternidad o de la eternidad de alguien, Él no hará el milagro. Porque para Él es más importante que el milagro y que su gloria, glorificarse en ese momento, es más importante nuestra eternidad. Y voy a explicarme. Dios no sanó a mi hijo. Él tuvo que ser operado con sus respectivas consecuencias. Y entre las consecuencias difíciles es que su porciento de poder ser padre en el futuro era mínimo. Mínimo. Sin embargo, a través de este proceso de dolor, Dios hizo 2 milagros que influyeron en la eternidad de varias personas. El primer milagro es que nosotros salimos del hospital, ya él operado, y nos estábamos quedando en un hotel, cerca del hospital, porque el hospital estaba lejos de donde él se hospedaba, y esa noche, para que él descansara, nos quedamos en ese hotel. Llegamos al front desk, al joven que está ahí en el front desk del hotel, y ellos comienzan a conversar porque mi hijo es un conversador. Comienzan a conversar y él comienza a hablarle de Dios. Y de momento, ahí adolorido que casi no podía ni caminar, Orville, nos dice a Anissa y a mí, mira, váyanse al cuarto a descansar, yo me quedo aquí un ratito. Bueno, la historia larga corta es que Onis le habló al joven del front desk, lo invitó a la iglesia, Orville, perdón, lo invitó a la iglesia y ese joven acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, se convierte, hoy en día es el líder de jóvenes de la iglesia donde él estaba. Entonces vemos cómo mi dolor y el dolor que pasó en mi familia bendijo eternamente a una persona, pero no se queda ahí. Y el segundo milagro es más brutal que el primero, y es que él terminó siendo el orgulloso padre de una hermosa niña, de Elsie. A ver si está la foto por ahí. Mírenla ahí, esa gordita hermosa que está ahí con Vela. Es una niña preciosa, brillante, inquieta como su padre. Pero es un milagro de Dios. Nosotros sabemos que es un milagro de Dios porque reconocemos que no había posibilidad. ¿Y cómo esto afecta la eternidad? ¿Cómo afecta? Porque nosotros sabemos que este joven que recibió el mensaje de salvación, él fue transformado. Su vida fue transformada de un joven que estaba pasando por situaciones y que se sentía sin esperanza. Hoy en día es un joven que ha sido transformada su vida, y aparte de eso nosotros tenemos una nieta preciosa que ella va a dedicar su vida a Dios. Lo sabemos. La tercera cosa que aprendí, amados hermanos, y para mí, de todas las que yo aprendí de esa experiencia, perdonen que me estoy tardando más en el mensaje de hoy, pero es que no quiero dejar pasar esto por alto. Es que aprendí que esta experiencia tan dolorosa que marcó nuestras vidas, yo aprendí que Jesús es capaz de sentir nuestro dolor. Jesús es capaz de sentir nuestro dolor. Yo aprendí que Jesús es capaz de llorar con nosotros. Que aunque nosotros no veamos ese milagro que estamos anhelando, Él está y siempre estará a nuestro lado. Se lo digo porque en los momentos más tristes y difíciles que he vivido en mi vida, siempre siento la paz de Dios en medio de mi vida. Y no se los puedo explicar. Siempre siento que Dios está conmigo, que Él me está acompañando, que Él sabe lo que estoy sintiendo. Que aunque que su amor, cuando nosotros estamos pasando por un momento
el peor momento de nuestra vida, su amor se revela de la manera más tierna y maravillosa que se puede manifestar. Él se revela a nosotros a través del tierno abrazo de un amigo, de un hermano que nos conforta. Él se revela a través de un no te preocupes, mi amor, de nuestros esposos. Él se revela a través de ese hijo que está a nuestro lado, estando con nosotros y dándonos confort y dándonos aliento. Pero Él se revela personalmente a nuestra vida también y nos abraza. Y Él muestra su empatía hacia nuestro dolor y Él nos comprende. ¿Qué sucedió cuando Jesús se presentó ante la tumba de su amigo Lázaro? ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia dice que Jesús lloró. Él lloró. Entonces, muchos teólogos dicen no, que fue por la incredulidad de la gente y fue por esto. Y mire, hermano, yo creo fielmente que Jesús lloró porque Él sentía el dolor de Marta y de María. Porque Él vio el dolor que ellas estaban pasando. No sé si fue por la incredulidad o por lo que sea, pero yo estoy convencido que Jesús lloró porque Él tenía empatía con el dolor de ellos. Quizás Él ante la tumba recordó los momentos que había vivido junto a sus amigos. Quizás vino a su memoria el momento cuando María derramó el perfume a sus pies, o que iba a derramar el perfume a sus pies. No sé, de lo que yo no tengo dudas es que en ese momento Jesús estaba mostrando su humanidad. Él le estaba diciendo a Marta y a María y a todos los que estaban allí presentes que el dolor de ellas era su propio dolor. Con sus propias lágrimas Jesús se estaba identificando con las lágrimas de ellas. Si hay algo poderoso en este suceso, es el hecho de que Jesús les estaba diciendo, miren, yo estoy aquí contigo. Si tú quieres llorar, llora. Yo voy a llorar contigo. Si quieren preguntarme por qué, pregúntame, lo que yo soy capaz de aguantar y soportar eso. Y contestarte. O quizás te contesto con mi silencio, pero estoy aquí a tu lado. No tengas temor de reclamarle a Dios. No tengas temor porque Él es tu Padre. Él te ama. A veces Él es nuestro Padre y a veces nosotros entendemos su divinidad, su poder y Él es todopoderoso y Él es todo Él es todo, pero a veces nosotros no entendemos que Él también es nuestro Abba Padre, nuestro papito, ese que es tierno con nosotros, que nos ama, que Él entiende nuestro dolor. Jesús no se quedó en su trono mirando el sufrimiento desde lejos. Jesús se hizo hombre de carne y hueso para decirte que Él sintió también tu dolor. A mí me sorprende que 700 años antes de la existencia de Cristo, 700 años antes, Isaías, el profeta Isaías, él describió detalladamente en Isaías 53, él describió detalladamente el sufrimiento que pasaría nuestro Salvador por amor a nosotros. Él lo describió 700 años antes. Dice Isaías 53 del 5 al 8, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Otras versiones dice, Él fue herido por nuestra rebelión y molido por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Esto está describiendo perfectamente bien lo que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Pero esto lo predijo Isaías 700 años antes.
El Rey de Reyes y Señor de Señores no escatimó el ser igual a Dios para bajar a la tierra, hacerse igual a nosotros y vivir, sentir y sufrir lo que es el dolor. Él sabe lo que es tu dolor. Él sabe lo que es mi dolor. Él sabe lo que es el sufrimiento porque Él lo vivió en carne propia. ¿Sabes qué? Hoy, en este momento, nosotros podemos darle a Jesús algo que no vamos a poder darle en la eternidad. Y eso es un privilegio. Y es darle alabanza y adoración aún en medio del dolor, porque en la eternidad no vamos a sufrir dolor. Ya cuando nosotros estemos en la eternidad, nosotros no vamos a tener esa oportunidad porque nosotros no vamos a sufrir más dolor ni tribulación. Este es el momento para darle al Señor tu mejor adoración. Cuando estás en dolor, cuando estás en tristeza, cuando estás en penuria. Yo no sé por qué situación de dolor o sufrimiento, no sé qué pasó en tu pasado, no sé quién te falló, yo no sé, pero Dios sabe. Y yo quiero decirte, amados hermanos, amado amigo, que Dios te ama, que Él está contigo y que para Él lo más importante es tu eternidad. Es tu eternidad. Quiero decirte que el dolor que pasaste en tu niñez, quiero decirte que la enfermedad que estás sufriendo, quiero decirte que la pérdida de tu hijo, que todo eso a Dios también le duele. Que Dios entiende tu dolor. Y que Él está ahí a tu lado para abrazarte y para darte su amor y su misericordia. Yo les pido, por favor, si son tan amables, se pueden poner de pies. El llamado de Jesús en esta hora es que comprendas que Él está con nosotros, Él está contigo, Él está conmigo siempre, 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 siempre. Hace poco estaba viendo la imagen de una señora que salió por la prensa, que mataron a su hija, la asesinaron. Y ella sale hablando en la prensa y diciendo, ¿saben qué? Yo perdono al que mató a mi hija. Porque yo siento este dolor tan profundo, pero Dios está conmigo, dándome fuerzas. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Yo te pido, Padre amado, que examines nuestros corazones, examina nuestras mentes. Tú sabes qué nos duele, qué tenemos ahí encerrado. Yo reconozco que tú puedes hacer un milagro en nuestras vidas de sanidad. Yo reconozco que tú puedes hacer un milagro que glorifique tu nombre, como tantas veces lo has hecho, pero también reconozco una cosa, que para ti mi eternidad es más importante. Y yo te pido que tú obres y actúes en favor de mi eternidad. Necesito sentir tu amor y tu paz, Señor. Necesito sentir que estás conmigo en medio del dolor en todo momento. Sé mi confort, sé mi fortaleza, Señor. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Gracias.